Seminario sobre punta de aceleración de la bomba de movimiento alternativo. Poseedor del título de licenciado en Ciencias de la Universidad Politécnica de California, el señor Cornell ha trabajado en la industria de la bomba de movimiento alternativo por más de 35 años y es miembro del Instituto de Hidráulica y de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Tendremos una breve charla sobre puntas de aceleración. Aceleración es un cambio en la velocidad. Y podemos ver esto, básicamente, en una curva de pulsaciones, que es una curva sinoidal modificada, que dependerá del tipo de bomba que se use. En las bombas de pistón, de diafragma, e incluso en bombas peristálticas de movimiento rotativo, una determinada cantidad de líquido es captado y luego liberado. Lo que sucede con ese proceso es, si se piensa en un pistón, descorre el movimiento de entrada para cargar y luego con el golpe hacia la de descarga, comienza a moverse el líquido a través de la cámara, empujándolo hacia afuera. En la fase inicial de ese movimiento del pistón no hay flujo, pero el flujo comienza y se incrementa o se acelera, si quieren llamarlo así, a través del movimiento, hasta que alcanza el punto medio, y luego el flujo comienza a desacelerarse, hasta llegar al punto en el que el pistón y el diafragma retroceden y se recarga con el movimiento de entrada. El flujo, dependiendo del tipo de bomba, actualmente puede detenerse momentáneamente. Bien, esta curva no solo es una curva de flujo, es también de presión, porque al comienzo del movimiento no hay presión. La presión se forma en el punto medio y comienza a disminuir a medida que el flujo disminuye durante el ciclo del movimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, la presión también crea una vibración, además de otros componentes que ocurren durante el ciclo de movimientos. Para esa pulsación utilizamos un amortiguador de pulsaciones, pero cuando comenzamos a hablar de puntas de aceleración, desde nuestro punto de vista, es la energía requerida para acelerar o cambiar la velocidad del líquido en el sistema, desde el estado de reposo o cero hasta algún punto en el ciclo. Un auto de carrera, por ejemplo, arranca desde cero y acelera hasta un punto máximo al pasar las luces y luego se detiene, desacelera. En efecto, sería un tipo similar de curva. Relacionándolo a nuestro caso, se necesitaría energía para mover ese líquido o acelerarlo, ¿de acuerdo? En la descarga de una bomba, se necesita dicha energía para acelerar ese líquido o moverlo a través de la tubería. Piensen en la analogía de un sistema de autopistas con una autopista que va hacia una gran ciudad. La autopista tiene una circunvalación alrededor de la ciudad. Si toman la circunvalación y mantienen una velocidad regular de, digamos, 97 kilómetros por hora, usarán una cierta cantidad de energía. Recuerden la ley de Newton que dice que un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento a menos que se lo someta a una reacción igual u opuesta. Pero si dejan la autopista y deciden manejar dentro de la ciudad, se detienen en cada semáforo, desaceleran y aceleran, luego desaceleran y aceleran otra vez. Eso requiere de mucha más energía, o más nafta, que si van a una velocidad constante alrededor de la ciudad. Ahora vamos a hablar de la sección de descarga de la bomba, pero también de la sección de entrada de la bomba. Además, recuerden cuando hablamos que todas las tablas de fricción publicadas, que responde a una pérdida típica de presión de 100 pies en una tubería, están basadas en un estado de flujo estable, en otras palabras, de flujo centrífugo, como descargando de una canilla. Es decir, una vez que el líquido se mueve, se sigue moviendo constantemente y requiere de menos energía una vez en movimiento. Cuando arranca una bomba centrífuga, hay un pico de potencia
que se usa inicialmente para mover el líquido. Luego, ese pico de energía disminuye a un flujo promedio o a un gasto de energía promedio mientras el líquido fluye. Pero con una bomba de movimiento alternativo, ese flujo no es constante. Entonces, si tratan de usar esas tablas de pérdida de presión publicadas, no se relacionarán de ningún modo con la energía requerida o con la pérdida debida a la fricción creada por una bomba de movimiento alternativo. ¿De acuerdo? Porque estamos iniciando y deteniendo el flujo del mismo modo que al manejar por la ciudad. Entonces, si toman un amortiguador de pulsaciones y lo ubican en la descarga de la bomba, aquí estaría la bomba. En el movimiento de descarga de la bomba, una cierta cantidad de líquido asciende y se acumula en el amortiguador. Recuerden que existe una en la parte superior del amortiguador, una carga de gas u otro, pero siempre a una presión menor que la del sistema de presión. Entonces, una cierta cantidad de líquido asciende y se acumula en el amortiguador. Eso requiere un poco de energía para vencer esta resistencia. Pero cuando la bomba alcanza su pico y comienza a detenerse, o al final del movimiento, y retrocede para recargar, ahora la presión en el amortiguador es más alta que el sistema de presión. Entonces, este líquido acumulado o almacenado vuelve al sistema mediante la energía almacenada que suministró la bomba y regulariza este flujo. De modo que no hay un pico o de presión, sino que se tiende a tener un estado de flujo casi regular como el que produce una bomba centrífuga. Bien, cuando el sistema muestra un estado de flujo casi estable, no estamos usando energía excesiva. ¿De acuerdo? Estamos almacenando la energía momentáneamente, pero no la estamos perdiendo. Solo queda almacenada momentáneamente y luego se reingresa al sistema. Es relativamente fácil de superar la punta de aceleración en la descarga de la bomba, porque si no debemos lidiar con ella, ya que existe la fuerza de la bomba, sea aire comprimido o un motor o cualquier forma de generación de energía que sea destinado a la bomba. De modo que, aún sin un amortiguador de pulsos, existe esa fuerza para hacerlo. Requiere de más energía, pero está esa fuerza para hacerlo. Donde ahora podría haber problemas es en la entrada de la bomba, porque esa punta de aceleración puede jugar en contra por haber solo presión atmosférica como forma de energía o fuerza en la sección de entrada de la bomba. Recuerden, la bomba no puede hacer nada hasta que el líquido entra en ella y aplica su energía en ese momento para descargarlo. Pero hasta ese momento, todo lo que tenemos es... ¿Qué cosa? Presión atmosférica. Al nivel del mar, 1.72 psi. ¿De acuerdo? Ahora, lo importante es que si al final tenemos un sistema de entrada relativamente largo ante la bomba, no tenemos que volver sobre aquella tabla de pérdida de fricción. ¿Recuerdan que hablamos del estado regular de flujo versus flujo de movimiento alternativo o de inicio parada? Entonces, la bomba creará un área de baja presión, suponiendo que no tengamos mucha presión de entrada. Creará un área de baja presión. La presión atmosférica, un tanque o lo que sea, empujará el líquido dentro de la bomba. ¿De acuerdo? Pero tiene que superar la pérdida de fricción. En otras palabras, cada vez que esta bomba hace un movimiento, recuerden la curva sinoidal, no solo se desacelera el flujo en la sección de descarga, sino que las válvulas de entrada se cierran y el flujo se desacelera y se detiene, dependiendo del número de pistones en la bomba. Se detiene en la sección de entrada. Ahora tenemos que reacelerar ese flujo, ¿de acuerdo? En la sección de entrada lo empujamos con energía, pero ahora hay que reanudar ese flujo. En un sentido metafórico, este es un flujo lento. Bien, si hay mucha pérdida de fricción,
se perderá flujo porque, recuerden, solo tenemos estos 1.72 psi. Si instaláramos un estabilizador de entrada aquí, y en algunos casos, dependiendo de la presión de entrada, produciríamos un vacío aquí. Cuando las válvulas de la bomba se cierran, este líquido se mueve y se detiene, pero se acumulará en el estabilizador de entrada y proveerá una fuente efectiva de producto o líquido justo en la entrada de la bomba, de modo que durante el movimiento de la bomba, cuando este flujo se desacelera, hay líquido almacenado en el acumulador o en el estabilizador de entrada. Entonces la bomba, cuando hace el cambio, impulsa este líquido fuera de aquí y no debe reacelerar todo el trayecto. Hay menos gasto de energía, nos asegura que no haya cavitación y asegura que cada cámara se ha llenado. Esto es particularmente importante en bombas de múltiples pistones o bombas de múltiples diafragmas. Y como dije, dependiendo de cuáles son las condiciones, actualmente podemos provocar un vacío en el amortiguador. La idea es que cuando estas válvulas se cierran en esta bomba, este flujo, en lugar de detenerse todas, haga un ciclo aquí y siga moviéndose al igual que el auto que circula rodeando la ciudad por la autopista. Por lo tanto, se invierte menos energía cuando la bomba hace el cambio y la bomba de entrada a la cámara se abre. Otra situación que puede surgir es que tengamos demasiada presión positiva hacia la bomba. ¿De acuerdo? Ahora, debido a esta punta de aceleración y a la presión involucrada, cuando la válvula se cierra, se produce un golpe de ariete, y esto significa un cambio en la velocidad o en aceleración típicamente rápida. Esto sucede cuando esta válvula de bola se cierra, pero el líquido se mueve porque hay aceleración. Tenemos una fuerza, que es el líquido, que se produce por el movimiento de la masa y su velocidad. Esa fuerza quiere ir hacia algún lado. Puede ser bastante significativa, dependiendo una vez más de las condiciones, y cuando la válvula de bola se cierra, se produce esa fuerza, que puede dañar los componentes de las bombas, puede dañar los calibradores, puede dañar las juntas, las bridas, las juntas roscadas, puede provocar todo tipo de problemas, porque ese pico de presión puede ser de 4 y hasta 8 veces mayor que la presión de flujo. Ahora, cargamos el estabilizador de entrada de forma diferente y actúa como un acumulador. Almacena energía tanto como lo hace en la sección de descarga. De modo que cuando las válvulas de bola en la entrada de la bomba se cierran, en lugar de que el líquido se siga moviendo por estar sometido a la aceleración, siga golpeando la válvula de verificación y siga produciendo un gran pico de presión. Ahora las válvulas de bola de entrada se cierran, el líquido efectúa un ciclo o se acumula en el amortiguador. La aceleración disminuye a una velocidad menor controlada, de modo que no hay pico de presión. Entonces, una vez más, tenemos líquido acumulado aquí, de modo que cuando la válvula de bola se abre por el golpe de entrada, el líquido está inmediatamente disponible y esto permanece en movimiento. Entonces hemos transformado eficazmente esta punta de aceleración, ya sea pérdida o presión, de un estado de flujo regular a una presión constante y con un requerimiento constante de energía. ¿De acuerdo? Entonces, todo se reduce a cambiar este flujo de movimiento alternativo. Y es una ganancia o una pérdida desde esta punta de aceleración hacia un estado de flujo regular constante. Entonces, se eliminan así los problemas generados por la punta de aceleración. Bien, hay fórmulas que permiten calcular tanto la pérdida de presión como la de flujo, o la energía requerida para vencer la resistencia al flujo de la punta de aceleración, de modo que se pueda determinar apropiadamente el tamaño de la tubería, de los codos y todos los otros componentes del sistema para maximizar la eficiencia y minimizar el uso de energía. Pero la mayoría, muchas personas
que realizan estos cálculos para finalmente determinar cuál es la punta dinámica total del sistema. La punta dinámica total consiste básicamente en todos esos componentes, como la pérdida de fricción, el tamaño de la tubería, codos y todos los otros elementos que se toman en cuenta para determinar qué tamaño de bomba se necesita para producir la presión de descarga requerida. Si no se usan estabilizadores de entrada o amortiguadores de pulsación, no puede utilizar un componente clave en la fórmula, que es la pérdida de fricción, generada por el estado de flujo regular en la tubería. Por lo tanto, no pueden usar esas tablas, pueden usar los componentes de la punta de aceleración y agregar estos en la ecuación. Pero con la instalación de estabilizadores de entrada y de amortiguadores de pulsaciones, pueden recurrir solo básicamente a esas tablas estándar de pérdida de fricción y usarlas porque son precisas. Además, obviamente para minimizar el uso de energía, protegeremos los componentes del sistema: calibradores, válvulas, bridas, cualquier otro componente, diafragmas y los componentes de la bomba, la válvula de entrada, diafragmas, todos los otros componentes sometidos a impactos o, en el caso de cavitación, el daño producido por el colapso de energía de alta presión cuando golpea la cara del pistón o a los diafragmas en la bomba. Puede ser bastante complicado, pero puede reducirse a una proposición y a cálculos relativamente simples si hacemos que todos comprendan qué es esta punta o fuerza de aceleración, cómo minimizarla y mantenerla bajo control. Para que el estabilizador de entrada o el amortiguador de pulsos en el momento de la descarga controlen o minimicen la punta de aceleración, deben estar correctamente ubicados. Por ejemplo, el estabilizador de entrada se encargará de esta punta de aceleración hasta el lugar donde el amortiguador de pulsaciones está instalado en el sistema, no entre la bomba y el amortiguador, sino desde el punto de origen del líquido hacia el amortiguador. Entonces, si movemos el amortiguador hasta aquí, por ejemplo, todo desde aquí en adelante tendrá este problema de aceleración porque la válvula se está abriendo y cerrando. Por lo tanto, afecta el flujo en esta longitud de la tubería. Entonces, el estabilizador de entrada o el amortiguador de pulsos deben instalarse lo más cerca posible de lo que esté causando esta pérdida en la punta de aceleración o esta presión positiva. Ahora bien, recomendamos una distancia dentro de los 10 diámetros de tubo desde la entrada de la bomba o 10 diámetros de la descarga de la bomba, pero puede no ser efectivo si no está actuando sobre todo el volumen de flujo de líquido en el sistema. ¿De acuerdo? Tamaño, ubicación y carga. Tamaño, ubicación y carga es exactamente lo que se requiere, no solo para minimizar la pulsación, sino para controlar y reducir la punta de aceleración. En efecto, con esta ubicación de 10 diámetros de entrada y del amortiguador de pulsos, se elimina la punta de aceleración. Tal vez no totalmente, pero sí la mayor parte, como para que deje de ser un problema en la sección de entrada y a todo lo largo del amortiguador en la sección de descarga. En efecto, cambiamos esto en esto. Lo verán si miran un calibrador de presión durante la descarga de una bomba de movimiento alternativo, porque en este punto de pico de aceleración, el calibrador puede estar a 100. En el punto más bajo, dependiendo del tipo de bomba, del número de cilindros o pistones, la lectura del calibrador puede ser 20. Pero al minimizar o eliminar la punta de aceleración, y tenemos este flujo, se alcanza este estado estable de alrededor de 40 psi, una vez más dependiendo del tipo de bomba y del número de cilindros.
Ese es el número real que se obtendría si se midiera el sistema y se resolviera la punta dinámica total mediante el uso de las tablas de pérdida de fricción en una bomba centrífuga. ¿De acuerdo?